Buenas tardes, profesor Eric Alberto. Mi nombre es Luis Alberto, su servidor, su alumno y compañero de la facultad. En este caso voy a explicar el periodo de relaciones internacionales llevado a cabo en los periodos presidenciales. En este caso me puedo situar en Miguel de la Madrid Hurtado, que llevó una política de austeridad y privatizaciones, es decir, para tener el préstamo, la condición del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional era adelgazamiento de la burocracia estatal, evitar eh, el aumento de los salarios de los trabajadores y la inversión en la educación, salud y las infraestructuras del país. Es lo que se trató de evitar para poder tener esa disciplina. Es como lo puedo remarcar como relación internacional. Otra de la agenda que le interesaba a Miguel de la Madrid Hurtado, perdón, y México con Estados Unidos era Centroamérica y narcotráfico, migración. Es decir, Estados Unidos la que le importaba más era el centroamericano por el conflicto sanidista que iba a llegar al poder y así evitar que grupos latinoamericanos llegaran al poder y evitar las privatizaciones de sus empresas o la entrada del neoliberalismo. Eh, en este cuadro marco los inicios del neoliberalismo en nuestro país y en Latinoamérica. En el otro caso, Miguel, con Salinas de Gortari, se da claramente que el nuevo presidente era y se llevó a cabo con un fraude, es decir, ya no se permitía que se evitara la continuidad del neoliberalismo. El fraude va vinculado con las políticas neoliberalistas porque el economista de estudios extranjeros era Salinas de Gortari, influencia de Chicago Boy. Él estaba muy vinculado a llevar privatizaciones y a llevar a México a cabo a la competencia del mercado mundial. Es decir, que las empresas extranjeras y nacionales competían en el país y las importaciones ya llevaran una carga fiscal. México entró con el gobierno de Salinas, el NAFTA o el TLC, que entró el 1 de diciembre de 1993 y se dio un beneficio a Estados Unidos más que nada. Y México se perjudicó con la entrada de empresas que pagaban salarios muy bajos y el gobierno se ajustaba a esas empresas, permitiendo así el desarrollo del capital, del incremento de capital y no de la gente. En la otra diapositiva explico la sucesión presidencial llevado a cabo con Ernesto Zedillo por la muerte de Colosio, que murió por el asesinato en Lomas Taurinas, y se da la continuidad neoliberalista con la más economía y menos política, similar al dicho de Porfirio Díaz que en, en su eslogan también de gobierno. En este caso se da la alternancia política del PRI. El PRI tiene que ceder a la inconformismo de la gente y entra el PAN. El PAN más que nada pues es un partido conservador con vínculos empresariales y continúa con los planes de gobierno en neoliberalistas, es decir que se da modificaciones al Código de Procedimientos Civiles en favor de las privatizaciones y reconocimiento del mercado mundial o libre mercado. Aquí tenemos la derrota del PRI, cómo se llevó a cabo, la llegada del PAN del 2000, el cambio de poder de capital del PRD y la alternancia del poder que se da una aceptación internacional en México y se da un visto bueno que se da un nuevo auge en la política de México hacia el mundo internacional. Como conclusión puedo dar referencia que aún estando en el gobierno de López Obrador no podemos asegurar si se dio el término neoliberal, pero en los gobiernos posteriores a López Portillo se da una crisis económica en el país que aún no se ha superado y que se da fraudes electorales para dar un plan de continuidad en la política de mercado libre, que México se tiene que ajustar a las ideas de Estados Unidos, que eso también se puede vincular como interés internacional para él. Y pues lamentablemente se va a seguir haciendo así y como agenda internacional o interés de Estados Unidos es
el, el control hacia Latinoamérica por el combate según al narcotráfico y la migración que aún perdura en nuestros tiempos y que con la ley Simpson, que no sé la verdad si en Estados Unidos se sigue aplicando, nos da trabajo, pero para mí no se lleva a cabo aún así, pero se dio en los 80s y que el mismo problema se ve en estos momentos. Por mi parte es todo, profesor, donde yo consulté la lectura de Molina, Sanda y Rosas. Por mi parte es todo y se lo agradezco mucho. Gracias.